11 de la mañana, 11 minutos, 20 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está hermosa la mañana, verdad que frescolari, sí. otoñal, solcito, cielo celeste por primera vez en muchos días y con un pronóstico que promete extenderse. Perdón, el fresquito también hace lo suyo. Sí, claro. Un pronóstico que promete una semana. Estamos allá en miércoles, en el epicentro de la semana, con lo cual podemos proyectarnos hasta el miércoles que viene, pasando y haciendo escala en el fin de semana. Como bien decías, Laurita, 20 grados 5 la temperatura en este momento. Hay un vientecito trancu del oeste que limpia, es el pampero. Ese es el vientito que limpia, Mira, el del oeste, y con temperaturas de este modo, con mínimas de 12, 14, 12 a lo largo de la semana, y con máximas no tan máximas, incluso alguna por debajo de los 20 grados, 19 para el lunes. Pero sábado y domingo lindo, lindo para pasar, si se puede, un día al solcito, en el verde, en el parque, en la plaza, en donde se pueda, al aire libre, porque este cielo fresco también limpia los pulgones. ay, Mi hija mirá qué decía, lindo todo lo en que vez de dijo. los pulgones. Estamos en comunicación telefónica y le doy la bienvenida, como hacemos aquí los miércoles, a Dolores Gandulfo, que es directora del Ujú. Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del colectivo Ojo Paritario y de la red de politólogas. Hola, Dolores, ¿cómo va? Hola Laura, Mario, Buen día. ¿cómo andan? Muy bien. Gracias, Dolores. Acá también. Bien, escúchame, ¿qué anda pasando? La verdad que la situación con el correr de las semanas se complejiza en nuestra región. No paramos de dar cuenta de noticias que son re graves y a mi parecer pasan como si nada. No sé si es porque pasan tantas cosas tan graves que, bueno, cuesta detenerse y profundizar en cada una de todas. Sí, la verdad que lo que uno visualiza y por ahí el tema que yo observo de mayor gravedad de lo que vino aconteciendo estas últimas semanas, que ha sido la irrupción por decisión, ¿no? Formal del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de las Fuerzas Armadas y de la Policía, a la Embajada de México en Quito, representa uno de los hechos paradigmáticos en nuestra región y te diría en el mundo, porque si hay algo que aún con toda la conflictividad internacional que uno observa en toda la orbe, si hay algo que se cuida mucho, se preserva mucho, tiene que ver con el derecho internacional y sobre todo con la Convención de Viena que ratifica, ¿no?, lo que son las relaciones diplomáticas a nivel internacional. El hecho de que haya un país que irrumpe en la embajada de otro, o sea, que es territorio del otro país, haciendo, digamos, uso y abuso de la intervención extranjera, claramente representa un hito que es un parteaguas en la región y que creo, como vos bien decías, que no sé si es por la conflictividad existente en la región y por naturalmente las situaciones que cada uno de los países atraviesa al interior de sus fronteras, la verdad que lo que vemos es que hubo poca respuesta en los ámbitos multilaterales a este hecho. Yo diría que si uno ve la repercusión que tuvo esta situación, y ahora lo contextualizamos qué fue exactamente lo que pasó, pero la verdad que uno ve que claramente todos los países de manera unilateral denunciaron, condenaron la intervención extranjera en una embajada, bueno, naturalmente también la violación de la Convención de las Relaciones Diplomáticas, lo ha hecho incluso, bueno, todo el arco hemisférico, el propio Estados Unidos, luego de que Andrés Manuel López Obrador mostrase las imágenes, que la verdad que quienes no tuvieron la oportunidad de verlas recomiendo que la vean, porque creo que eso es lo más fáctico que uno puede ver, una irrupción muy violenta de las Fuerzas Armadas junto con la policía, tratando de manera muy violenta a no solamente a la persona que iban a buscar, que era el expresidente Jorge Glass, sino a los representantes diplomáticos mexicanos en Ecuador. A partir de poner en evidencia esa situación, el propio Estados Unidos salió a condenar muy fuerte también, como así lo ha hecho todos, digamos, los países latinoamericanos, con excepción, digamos, muy excepcionalmente y, digamos, con esta rareza de el presidente Bukele. Recordemos que Daniel Noboa plantea, ¿no?, esta idea de proyectar a Ecuador el modelo de Bukele. Bueno, fue el único presidente
que no hizo una condena formal por las vías de la Cancillería o por sus propias redes sociales de este hecho. Pero quizás lo que veo con un poco más de gravedad tiene que ver con que si bien se llamó a la Organización de Estados Americanos y al secretario general Luis Almagro a presentar este caso y bueno y sacar una declaración condenando estos hechos, la declaración quedó con mucho gusto a poco, porque fue una declaración que condenaba, pero que no generaba un curso de acción, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué hacer en virtud de esta situación? Simplemente llamaba a las partes a sentarse a través de los mecanismos pacíficos de controversia a resolver esta controversia, pero claramente, y así lo ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador, se esperaba que haya, digamos, una condena más activa de la OEA en este sentido, y por eso, a través de su Cancillería, de su Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la secretaria Alicia Bárcena, presentó ante la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia una presentación formal condenando y efectivamente que se investigue a través de la Corte Internacional de Justicia esta violación al derecho internacional por parte de Ecuador. Incluso fue un poco más allá en sus dichos Andrés Manuel López Obrador, que dijo que si efectivamente la Corte Internacional de Justicia tiene, digamos, una respuesta favorable a la presentación de México, debiera sancionarse con la suspensión de Ecuador en este foro multilateral internacional. Entonces, creo yo que lo que uno observa es que ha habido mayores representaciones o mayores condenas unilateralmente por parte de los países, pero no en el ámbito, digamos, hemisférico. Sí, la presidencia pro tempore de la CELAC, que hoy está en cabeza de Honduras, de Xiomara Castro, se reunió y allí cada uno de los actores hizo su presentación, cada uno de los cancilleres denunció estos hechos, pero bueno, se ve que esta idea de la falta de institucionalidad regional, sobre todo en estos contextos donde se atraviesan estas situaciones tan graves para la región, le falta todavía la posibilidad de poder articular. Dolores, uno no puede menos que intuir imaginando lo mismo en un sentido inverso, es decir, en Venezuela ingresando a la embajada de Ecuador, por ejemplo. Intuyo que las reacciones internacionales no serían las mismas, lo que habla de este relajamiento tiene una dirección, es decir, en el respeto por las convenciones internacionales, tiene una orientación que señala el poder armamentístico de Estados Unidos con las multinacionales que representa. ¿Qué significaría de ser correcta esta intuición? A ver, yo sí creo que, bueno, incluso muchos de los países que tienen posturas en contra del gobierno de Venezuela, al condenar los hechos en Ecuador, hicieron claramente ese ejemplo, diciendo, bueno, ¿cómo actuarían si efectivamente sucediese esto en Venezuela? Porque creo que a todos les ha preocupado y le ha generado alertas esta situación. Sí creo que por ahí uno lo que visualiza de estos hechos y por ahí teniendo en cuenta las posturas posteriores que ha tenido el presidente Noboa, que uno diría, bueno, si todo el arco regional sale a condenar estas acciones, lo que uno pensaría es que, bueno, salga a pedir disculpas. Y efectivamente lo que hizo fue todo lo contrario. Planteó principalmente, digamos, los argumentos de Ecuador para violar el derecho internacional tenían que ver con que había habido un intercambio con México donde ellos planteaban que México estaba violando las convenciones que aplican al asilo en Latinoamérica, que es la Convención de Caracas y de Montevideo, porque decía que un condenado por un delito común no podía recibir asilo. Claramente esto estaba en concepto digamos, de trámite y algo que dice claramente la Convención Internacional sobre Asilo, que la definición del asilo lo da el país que acoge y no el país que rechaza, digamos, a la persona. Entonces, digamos, todo esto entra en un contexto de idas y vueltas y por lo tanto, cuando posteriormente a la intromisión, Daniel Noboa sale muy fuerte respaldando a las Fuerzas Armadas, respaldando a la policía, haciéndose cargo. De hecho, la canciller la canciller ecuatoriana
que no es una mujer que viene, digamos, de las relaciones diplomáticas y por lo tanto muchos por ahí, digamos, en los análisis se decía, bueno, efectivamente habrá sido un error por parte de la Cancillería, la canciller Gabriela Sommerfeld viene del empresariado, sobre todo vinculado a empresas de aerolíneas y por lo tanto se planteaba mucho esto, pero salió fuertemente Noboa a hacerse cargo de la decisión, poniéndose en primera persona y refutó esta idea de que estaba violando el derecho internacional, echó las culpas nuevamente a México por estas acciones que les decía, y sobre todo creo yo, y esto por ahí es el análisis que más de corto plazo que creo que está haciendo el gobierno de Noboa, es que casualmente el día domingo, el próximo domingo, se da una consulta popular propuesta por el gobierno de Noboa al pueblo ecuatoriano, algo que ya antes de asumir la presidencia había dicho que él iba a proponer, que por el corto plazo que tiene en su mandato, recordemos que el año próximo ya hay nuevamente elecciones en Ecuador, quería ratificar con el pueblo las políticas de gobierno. Y muchas de esas políticas, sobre todo en este marco de contexto de inseguridad y de violencia generalizada en Ecuador, tienen que ver con la cuestión de la seguridad, tienen que ver, alguna de las preguntas para darles ejemplos, tiene que ver con permitir a las Fuerzas Armadas auxiliar a la policía, permitir que el Estado se haga, asuma, digamos, el poder de las armas que requisa, que se pueda hacer requisa permanente en los centros penitenciarios para ver si las personas que están privadas de libertad tienen armas, que se pueda extraditar a los ecuatorianos, y este es un punto muy interesante porque hace 2 años diría yo, Guillermo Lasso había hecho una consulta similar donde uno de los puntos tenía que ver con la extradición de los ecuatorianos y la ciudadanía no había acompañado en ese momento la idea de que los ecuatorianos puedan ser extraditados. En esta nueva coyuntura, evidentemente con una ciudadanía mucho más sensibilizada por la cuestión de la inseguridad, incorpora nuevamente este punto a la consulta popular, pero también, como sabemos que el neoliberalismo no solamente se enfoca en un tema, sino que siempre lleva todo a lo económico, también hay algunas preguntas vinculando a reformas laborales, reformas en las cuestiones comerciales, pero creo yo que lo que intenta hacer Noboa en esta nueva coyuntura es buscar un acompañamiento de la población, focalizando esta consulta en el apoyo a la cuestión de la seguridad y de la securitización, ¿no?, de la política interna en el Ecuador, y bueno, y que ese sea, digamos, un poco el acompañamiento que le permita poder ser reelegido en el próximo proceso electoral. Claro que esto, que pareciera tener, digamos, una estrategia muy clara en el plano de lo doméstico, ¿no?, y de la estrategia electoral, genera muchas dificultades en el plano internacional, porque recordemos que cuando un país viola el derecho internacional es muy difícil que eso no tenga impactos, no solo en su relacionamiento con los otros países, sino también en las cuestiones vinculadas a las inversiones. De hecho, hace poquito, la ex canciller del gobierno de Santos, Holguín, planteaba la dificultad que tuvo Colombia para poder lograr nuevamente credibilidad después de aquella incursión, si no se acuerdan, en territorio ecuatoriano para capturar a Reyes, a las famosas computadoras de Reyes, de la FARC. Entonces, y todo lo que eso implicó, no solamente un diálogo con Ecuador para que Colombia vuelva a tener relaciones diplomáticas con Ecuador, que sería lo que hoy quizás se debe dar entre México y Ecuador, pero también para lograr nuevamente credibilidad de que no es un país violatorio del derecho internacional en todos sus ámbitos. Creo que ese es el punto que quizás en la estrategia de corto plazo política de lo electoral pierde un poco el foco el presidente Noboa. Dentro de la posibilidad de gamas de respuesta diplomática, ¿cómo ubicarías o cuál sería tu mirada en relación a la respuesta que dio Argentina frente al conflicto? Bueno, claramente la Argentina tiene, digamos, un relacionamiento con Ecuador muy fuerte en materia de la política económica y de la política de seguridad que se está planteando. Ha sido, digamos, desde la formalidad
como lo han sido, como yo les decía, en todo el arco político, y sacando a El Salvador, han condenado esta incursión. Lo que yo creo es que lo que uno empieza a ver son alineamientos muy claros en el plano regional sobre algunos temas. Y esto no solamente lo enfoco al caso de la incursión en Ecuador, sino también, por ejemplo, al conflicto que hoy también nos ocupa, digamos, Estamos... el conflicto de Oriente. Se nos está entrecortando un poco, casi diría totalmente. Ahora. Ay, sí. Ahí se acabó. Dolores Gandulfo es con quien estamos hablando. Veremos si se mejora la conexión de internet, que me parece que fue eso. De repente empezó Andar más lento, sí. como el disco en 45. Veremos si podemos restablecer el contacto con ella. Y si no, bueno, cerramos aquí. Ahí está. Ahí volviste, Dolores. Estaba Sí, justo ahí. haciendo mención a lo que estaba pasando en Medio Oriente. En el vínculo con Argentina y Ecuador y Yo tengo el alineamiento. después una preguntita más. Sí, a ver, redondeo eso Sí. y te escucho, Laura. Creo yo que ahí, digamos, se empieza a ver en la región un montón de reacomodamientos que empieza a cruzar muchos temas que tienen que ver con, principalmente, y yo creo, la política de seguridad, que es algo que efectivamente se está viendo, digamos, los alineamientos, y eso también lo cruzo con la visita de Richardson a la Argentina, con sus visitas previas a Ecuador. Creo que ahí empieza a ver, digamos, con su relacionamiento con Paraguay para el control de la triple frontera. Y eso también no deja de estar atado a que, por ejemplo, Argentina, Paraguay, Guatemala, que por ahí es lo que más sorprende en materia de su historial del actual presidente, pero también Ecuador, están más alineados en el conflicto de Medio Oriente con Israel. Entonces, quizás casi en el caso de Argentina y de Paraguay de una manera mucho más radicalizada que otros, pero creo que empieza a mostrar cómo también estas nuevas derechas empiezan no solo a acaparar las cuestiones vinculadas a la seguridad, sino que también empiezan a mostrar alineamientos en la geopolítica internacional. Claro. Quería consultarte o que me ayudes a refrescar, aunque sea mínimamente, cuál es la situación de Glass, que es a quien fueron a buscar en la embajada. Súper violento todo lo que se ve. Por lo que Pispié tiene una condena por corrupción en el 2017. Algunas líneas en relación a esto, porque me queda colgado ahí, el rol de Glass. ¿Qué pasa? Había además también ahí por supuestos sobornos, o por sobornos, es lo que ya tiene una condena, con la constructora Odebrecht. Me suena todo tan familiar. Y recordemos Bueno, que ¿de qué va? Que Correa está prófuga, Sí, tiene que exiliado. exiliarse. Claro. Sí. Sí, bueno, es la misma situación, digamos, es la misma causa. La causa de los sobornos es la que empieza a gestarse en la presidencia de Lenín Moreno. Recordemos que Glass es apresado en la presidencia de Lenín Moreno. Luego, durante la presidencia de Lasso, ha tenido, digamos, algunas presentaciones para su liberación. Ha salido de la cárcel, ha ingresado nuevamente a la cárcel. La verdad que ha tenido un derrotero muy fuerte en materia de lo judicial, porque es una continuidad de todo ese proceso. Es el mismo proceso por el cual está, como bien decía Mario, exiliado Sí, Correa. Correa, y al mismo tiempo también lo que... Se nos fue al mismo tiempo mismo también. tiempo Necesito que termine esto. Sí, por favor. Necesito que termine de contarlo, vienen capítulos. Pero al mismo tiempo también. Sí, Anota sí. eso. Al mismo tiempo también. Bueno, nos quedamos con Hablando al mismo del tiempo vínculo. también. No, tiene que volver. Dolores Gandulfo es a quien estás escuchando y posiblemente en un rato también puedas ver en el canal de YouTube. Hay un montón de material por allí. Bueno, está haciendo un repaso de lo que pasa en la región, como hace habitualmente aquí en Desde el Barrio, y son un montón de cosas las que están pasando, y me llamaba la atención este proceso que viene ya con Glass desde el 2017. ¿Cuánto tiempo, no? Y todavía está como en esta situación, cuánto que se demora para algunos temas, y qué grave qué es lo que está pasando y cómo ha pasado quizás bastante desapercibido en líneas generales. En otro contexto de nuestro país y también de nuestra región, esto se hubiera hecho escuchar con más vehemencia al menos, ¿no? El repudio a esto que están haciendo por allá.
Bueno, me parece que tenemos ahí, estamos para que al menos pueda finalizar la idea Dolores Gandulfo en relación a Glass y ya nos damos por satisfechos, por satisfechas, ¿no? Uh-huh. Ahí me parece que estamos retomando. Ahora Ahí sí. retomamos. Mario, ¿en qué se había quedado? Sino también en relación a la vinculación de las causas de Correa con Lasso. Ya aprendieron todo. Lo retuvimos, Sí. porque, viste, uno sigue en la charla y por ahí se... Aparte, es bueno para la otra persona que no sabe cuándo se cortó. Claro. Buenos días. Claro, Desde ahí. Exacto, siempre hay que retomar el último mensaje. No, lo que decía es que esta mega causa, digamos, que empezó a gestarse en el gobierno de Lenín Moreno, tuvo muchísimas personas involucradas, muchas de ellas hoy exiliados en México, otras incluso que siguieron, digamos, siendo dirigentes, digamos, participando activamente de la política en Ecuador. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Paola Pavón, prefeita de Pichincha, ¿no?, que es la provincia más grande donde está Quito, que tuvo tobilleras, incluso siendo prefecta de ese territorio. Y que claramente hay un momento, digamos, cuando asume Lasso, que la Asamblea vota, digamos, revertir esa situación para muchas de estas personas que estaban involucradas. Sin embargo, el caso de Jorge Glass también continuó, no sé si recuerdan, la exministra también de Correa, que estuvo asilada en la Embajada Argentina hasta hace muy poco y que luego fue asilada por Venezuela. Yo creo que ese es el punto principal por el que Noboa hace la intervención a la Embajada Mexicana, porque incluso plantea en su nota que no puede, o sea, que él estaría violando la justicia ecuatoriana si durante su gobierno hay alguien que está buscado por la justicia que se fuga a otro país. Y creo que en eso hace explícita mención a la situación que se dio con la ex ministra de Correa, que salió de la embajada argentina hacia Venezuela. Pero creo sí que claramente, bueno, hay mucha movida internacional pidiendo la liberación de Jorge Glass, y creo yo es una bandera ya del gobierno de Noboa y va a ser claramente un tema de mucha conflictividad. Recordemos que cuando Noboa asume la presidencia genera una alianza parlamentaria con Revolución Ciudadana para poder generar una gobernabilidad, con Revolución Ciudadana y también con los social cristianos, que son los que también históricamente han gobernado Guayaquil. Y creo yo que ahora lo que necesita Noboa, habiendo perdido la alianza con Revolución Ciudadana, que tiene mayoría en la Asamblea, y con los social cristianos, es empezar a pensar una nueva reacomodación de su coalición, y por eso también necesita muchísimo más el apoyo popular de cara a lo que se le viene en materia electoral. Uh-huh. Y es factible hacer un paralelismo que encuadre esto de Ecuador en el Lawfare, que venimos siendo testigos como habitantes de la patria grande, digamos, lo que pasó con Lula en Brasil, lo que pasa con Cristina y otros exfuncionarios de acá. ¿Hay un esquema que se repite, se lo puede asociar o simplemente es lo que hay? No, sí, de hecho, bueno, yo he escrito mucho en el proceso electoral anterior, en el proceso del 2021, que claramente fue un proceso de una judicialización de la política muy fuerte. Recordemos que en ese entonces, Correa naturalmente había sido inhabilitado por estar fuera del país, específicamente porque si bien la normativa electoral del Ecuador no exigía que la persona que se presente como candidato tenga que hacerlo de manera presencial, entonces allí se había planteado la candidatura en ese momento de Correa Rabascal, cuando se saca una resolución específica para que las candidaturas tengan que hacerse de manera presencial, es cuando Correa se corre, digamos, de la candidatura, y si no recuerdan, luego cuando Andrés Arauz se presenta en el 2021 para ser candidato a presidente por Revolución Ciudadana,
se le impide poder presentarse por Revolución Ciudadana, por decir que esa no era, digamos, que un partido político no se podía llamar de esa manera. Luego le sacan la posibilidad de usar la lista número 5, que es la lista histórica del correísmo. Luego tienen que pedir prestado un sello, que en ese momento lleva a Andrés Arauz a la presidencia. Y claramente durante toda esa campaña electoral fue una constante judicialización, presentaciones en la justicia que claramente inhiben cualquier posibilidad de hacer una campaña electoral, además también de que hubo una persecución muy fuerte al órgano electoral, digamos, para intrometerse en las definiciones que se hagan desde allí, y por sobre todo el rol muy fuerte en su momento del Contralor General, digamos, presentando constantemente, recurriendo constantemente el proceso electoral. Así que sí, Ecuador diría yo que es uno de los que puede presentar mayores ejemplos de cómo un proceso electoral puede ser judicializado con fines políticos. Bueno, súper claro, súper familiar además todo lo que alarmante. relataste, ¿no? Sí, alarmante, hace rato ya. Bueno, Dolores, gracias, un lujo, la verdad, un repaso bastante amplio dentro de todo por lo que anda pasando. Nos parecía también muy importante poder escucharte en relación a esto. Así que, como siempre, encantades. Muchas gracias, muchos saludos y bueno, y la verdad, sin brevemente convocar también, creo que lo han hecho seguramente desde esta radio, desde el programa, al acompañamiento del sistema universitario el próximo 23 de abril, que es muy importante para la Argentina poder conservar algo que nos pone en la vanguardia de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Que es la universidad pública, gratuita y de calidad que tenemos. Ahí vamos a estar cubriendo y poniendo el cuerpo también. Sí, claro. Para la región también imagino que debe ser importante ver qué hacemos acá, ¿no? También con eso, que es modelo, ¿no? Seguramente es muy importante poder defenderlo. Sí. Así que abrazo grande. Gracias, bueno, nos vemos entonces el 23. Abrazo. Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del colectivo Ojo Paritario y de la red de politólogas. Cuando nosotros acá queremos saber qué es lo que pasa en la región, la llamamos a ella, que es nuestra analista internacional.